quiero darles la bienvenida a esta reunión tan importante y tan gratificante para poder escuchar a una persona que ha dedicado toda su vida al estudio de nuestros parientes más próximos, como son los primates no humanos. Yo creo que es una hermosa experiencia que vamos a tener esta noche y que estoy seguro que todos vamos a disfrutar de las palabras y de las experiencias que nos va a contar nuestra muy querida y admirada Jane. Bueno, yo creo que tenemos que apurarla un poco la sesión por la hora avanzada y entonces solamente reiterarles esta bienvenida también a nombre de todos los investigadores del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. Muchísimas gracias. Okay, thank you very much. And I want to start off by thanking everybody who's made my visit here possible. Buenas noches a todos, muchas gracias y quiero darle las gracias a todos por hacer posible que ella esté acá. Yeah, first of all, Martha Mayer, because it was Martha who actually invited me to Peru, and this is my first visit to Peru. En primer lugar, quiero agradecerle a Martha Mayer porque fue la primera en invitarme a Perú y es la que está organizando todo esto, toda esta primera visita a Perú. Muchas gracias. And Paco has made all the arrangements locally so that, well, we're sorry about today starting off with a fog and a plane going all the way back to Lima, but we couldn't help that. Quiero agradecer también a Paco que ha preparado toda esta espesita especial a Iquitos y mil disculpas a todos porque el avión no pudo llegar esta mañana, así que tuvieron que cambiar los planes. Gracias por eso. And I think we should introduce the voice who's speaking here. Susana Name from Argentina is my Spanish voice and helps to coordinate this tour, this rush tour through Latin America. Y también me quiere presentar a mí, mi nombre es Susana Name, trabajo para el instituto y soy originalmente de Argentina y estoy ayudando a expandir el programa en Latinoamérica. Okay, now, first of all, I wish I could speak to you in Spanish, but I have never been able to learn any language at all except one. Me gustaría poder hablarles a todos en español, pero lamentablemente solo he aprendido otra lengua. And I wonder if you can guess what language I'm about to greet you in. Y me gustaría saber si ustedes pueden adivinar en qué lengua es que los voy a darles la bienvenida esta noche. Hello, this is Jane. And obviously, this is how you would hear a chimpanzee greeting if you came with me to Gombe National Park in Tanzania. Y por supuesto, esa sería la forma en la que ustedes serían recibidos en Gombe por los chimpancés si visitaran Gombe con ella en Tanzania. I want for a moment to go back to how it all began, because I don't think I would be standing here talking to you. I don't think I would have done what I've done if it hadn't been for my remarkable mother. Me gustaría por un momento llevarlos al origen de todo esto, de la razón por la que me encuentro hoy en día, en este momento acá, con todos ustedes hablando. I was born loving animals, and she supported this love of animals throughout my childhood. Me refiero a mi madre. He amado los animales desde que era muy pequeñita y ella siempre fue me apoyó mucho en esta pasión con los animales. She helped me find books about animals to read because she thought that will make Jane learn to read faster, quicker, if it's something she's interested in. Mi madre siempre consiguió libros sobre animales porque era lo que yo estaba muy interesada en aprender y de esa manera ella se dio cuenta de que aprendería mucho más rápido a leer porque estaba interesada en el tema. We had very little money when I was growing up. World War II was raging in Europe, and we couldn't even afford a bicycle. We couldn't afford new books, and yet I loved reading. Teníamos muy poco dinero cuando yo era muy pequeña porque era la época en que la Segunda Guerra Mundial estaba a pleno en Inglaterra y teníamos muy poco dinero. No podíamos ni siquiera no teníamos auto, no podíamos ni siquiera comprar una bicicleta.
And I was 10 years old, and I was spending a lot of time in a second-hand bookshop. And I found a small book, and I just had saved up enough of my pocket money to be able to buy it. Cuando tenía más o menos 10 años, pasaba mucho tiempo en un negocio que vendía libros usados y encontré un libro muy pequeñito que me interesó muchísimo. And that book was Tarzan of the Apes. Y ese libro era Tarzán de los simios. Little girl, loving animals, of course I fell passionately in love with Tarzan. And what did he do? Como cualquier niña pequeñita, me súper enamoré de Tarzán y ¿qué hizo él? He married the wrong Jane. Se casó con la Jane equivocada. At any rate, that was when my dream began. I will grow up, go to Africa, live with animals and write books about them. And everybody laughed at me. How would I possibly get to Africa? Pero fue en ese momento, en realidad, cuando mi sueño de ir a África con los animales comenzó, y en ese momento también todos empezaron a reír de mí por tener este sueño de ir a África y vivir con los animales. I've said we had very little money, Africa was very far away, it was the dark continent, and I was just a girl. Nosotros teníamos, como dije, muy poco dinero, África estaba muy lejos, era muy desconocido, y además de eso era una mujer, y las mujeres no hacían esas cosas. And so people said, Jane, why don't you dream about something you can achieve? Forget this nonsense about Africa, you'll never get to Africa. Entonces toda la gente que se reía a mí me decía, olvídate de esta locura, soñá con algo que realmente vayas a poder realizar. But my mother would say to me, if you really want something, you have to work hard, take advantage of opportunity, and never give up. Pero mi madre siempre me dijo, si realmente querés algo, tenés que trabajar duro para conseguirlo y por sobre todas las cosas nunca te des por vencido. So I won't go into the details of how I got to Africa, save that I was invited by a school friend. I had to get a job working in a hotel, waitressing, in order to save up the fare. No voy a entrar en todos los detalles de cómo llegué a África, pero básicamente tuve que primero ahorrar el dinero para conseguir el pasaje y me invitó una amiga que estaba con la familia viviendo en Kenia y tuve que trabajar como mesera en un hotel para poder juntar el dinero para el pasaje. So I was 23 years old when I set off, waved goodbye to my family, my friends and my country by boat to Africa. Tenía 23 años cuando finalmente conseguí este dinero y a los 23 años me despedí de mi familia, adiós a mi país, adiós a mi familia y ahí me embarqué para mi sueño en África. Girls didn't do that sort of thing in those days, and a lot of people thought my mother was irresponsible, but nevertheless, she supported her daughter. Muchos pensaban que era una locura que una mujer de esa edad, de 23 años, se fuera a África sola y muchos la criticaron a la madre por permitírselo, pero la madre así todo confió en seguir apoyándola con este sueño. And when I got there, I heard about the late Louis Leakey, the paleontologist who spent his life searching for the fossilized remains of Stone Age man. Cuando llegué a África escuché acerca de Louis Leakey y de su interés por estudiar fósiles humanos y tratar de encontrar esa conexión entre los humanos y los primeros humanos. Somebody said, Jane, if you're interested in animals, you should meet Louis Leakey. So I went to see him at the Natural History Museum in Nairobi, where he was curator. La gente que la conocía le dijo, si estás interesada en animales, tenés que conocerlo a Louis Leakey, que está trabajando en el Museo de Historia Natural de Kenia, de Nairobi. I remember him asking me so many questions about all the stuffed animals that were in that museum. Me acuerdo que me hizo un montón de preguntas sobre todos los animales que había ahí en el museo expuestos. And fortunately, I had spent hours learning about animals in Africa, spent hours in the Natural History Museum in London, so I could answer a lot of his questions. Y por suerte me había pasado horas leyendo libros sobre animales y un montón de tiempo en el Museo de Londres aprendiendo sobre los animales. He gave me a job as his secretary, and
that led to him inviting me to Olduvai Gorge, which is now a very famous archaeological site. Como había leído todos estos libros y había aprendido tanto, Leakey se sorprendió de lo que sabía y le ofreció trabajo como secretaria. Y al ser la secretaria de él, eso le dio la oportunidad de ir a trabajar al campo con la esposa y una amiga. At that time, only the fossilized bones of animals had been found, no human remains. And so in 3 months, I think we saw 4 Masai Marani. That was it. En esa época todo lo que se encontraban ahí eran huesos, restos de animales, y los únicos humanos o otras personas que pasaban serían 3 o 4 Masai en un periodo de 2 o 3 meses. It was literally the Africa of my dreams, and I was allowed to walk out on the plains among all the animals. They were all there at that time, the antelopes, the giraffes, the rhinos, the lions, they were all there. Era realmente vivir el África que había yo soñado, porque estaban todos los animales ahí, y a la noche, cuando terminaba de hacer el trabajo para Leakey, tenía permiso para salir y para caminar, y encontraba todos los animales que había en ese momento. Leones, elefantes, todos pasaban por ahí. And it was there that Louis Leakey decided I was the person he'd been looking for. He says for many years, to go and study not just any animal, but the one most like us. Fue en ese momento cuando Leakey decidió que era la persona para estudiar a los animales, que él hacía años estaba buscando una persona así para estudiar, no cualquier animal, sino el animal que más se parece a los humanos. It was really, when you think of it, it was a crazy expedition. A young girl from England who'd never been to college because we couldn't afford it. Si ustedes se ponen a pensar, realmente era una expedición bastante loca, porque darle la oportunidad a una persona de Londres que no tenía ninguna formación, ningún estudio universitario. But fortunately, Leakey found a wealthy American businessman who said, all right, here's money for 6 months, we'll see how she does. Pero por suerte Leakey encontró un millonario hombre de negocios americano que le dijo, ok, acá tenés dinero para 6 meses para empezar esta expedición y a ver qué pasa. And the early days were difficult because I was in the place that I dreamed of as a child, this beautiful forest. But the chimpanzees would take one look at me and run away. Al principio fue bastante difícil porque yo me encontraba en el lugar que había soñado, que era todo divino, pero cuando los chimpancés me veían salían corriendo para el otro lado. They'd never seen a white ape before. Nunca habían visto a un simio blanco antes. Fortunately, one of them, for some reason, began to lose his fear of me before the others, because they all have their own personalities. Por suerte, por alguna razón, en un momento uno de ellos dejó de tenerme miedo y se empezó a acercar un poco más a mí. He had a white beard, and I called him David Greybeard. Este chimpancé tenía una barba gris y por eso lo llamó David Barba Gris. And I found a peak, and I could sit on that peak and look out over 2 valleys, one here and one there. And gradually I began to build up a picture of the behavior of these amazing chimpanzee beings. Encontré una elevación en la que me sentaba a observar, y desde esta elevación podía ver los 2 valles a cada lado y podía ver cómo se comportaban, qué era lo que hacían. I learned how sometimes they travel about alone, sometimes in small groups, sometimes several small groups joining together to feast on a delicious fruit. Aprendí que a veces viajan solos, a veces viajan en grupos, y cómo se juntan en grupos cuando quieren hacer un festín porque han encontrado comida interesante. They don't travel around in a troop like so many primates, but scattered, and yet there are 50 or so individuals that do form a community. They all know each other. Si bien no viajan en grupos juntos como hacen otros primates, sí son grupos de 50 o 60, pero se encuentran como desparramados, pero se conocen y todos forman una comunidad, a pesar de no estar viajando juntos todo el tiempo.
They share a territory, but they may be scattered throughout that territory. And that's where that call that I gave is so important, because every individual has his or her own voice. So when you hear that call, you know exactly who's calling. Y el llamado que hizo al principio, el sonido que hacen los chimpancés es realmente muy importante porque cada uno tiene su propia voz y se identifican a cada uno. Y como no están permanentemente juntos, sino que tienen un territorio que comparten, a través de ese llamado, de ese saludo, se pueden identificar quién está en cada uno de los lugares en el territorio que ocupa. So it enables them to maintain contact with each other across the distance. De esa manera realmente se pueden mantener en contacto a pesar de estar a cierta distancia uno del otro. I watched what they were eating, and then I would go down and collect a sample and gradually learned about the fact they eat fruits and seeds and blossoms and flowers and stems and so on. Observaba lo que comía y al mismo tiempo cuando se iban juntaban lo que había quedado como para seguir estudiando y realmente ver el tipo de semillas que comían, el tipo de frutas y aprender otras cosas sobre ellos. I learned how they bend branches over in the trees at night to make a sleeping platform or nest. Observé también cómo hacían los nidos doblando las ramas de los árboles y creando como una plataforma arriba de los árboles para dormir. And then came the never to be forgotten day when I saw a chimpanzee, it was David Greybeard, using a piece of grass stem to fish for termites. Y finalmente vino ese día que jamás olvidaré, que vi a un chimpancé que estaba usando, en su mano tenía una ramita y la metía en un hormiguero de termitas, sacaba la rama y se comía las termitas que quedaban pegadas. He was using a grass stem as a tool. La importancia de eso es que estaba usando una rama como una herramienta. And what's more, he was sometimes picking leafy twigs and stripping the leaves, which is the beginning of making a tool. Y lo que fue aún más sorprendente era que tomaba una rama y si tenía hojas, le quitaba todas las hojas para hacer una herramienta. No solamente que la usaba, sino que la hacía. That wouldn't be so exciting today, but back then it was thought that humans and only humans used and made tools. Eso no es tan sorprendente hoy que sabemos tanto, pero en ese momento todavía se definía al hombre como el único capaz de hacer y usar herramientas. And it was that observation that persuaded the National Geographic to come in and support further research. Y fue esa observación la que la inició a National Geographic, que decidió seguir financiando el estudio. And so I could relax, knowing I had months ahead of me, and really begin to discover the secrets of chimpanzee social life. Ahora me había dejado de preocupar por el financiamiento de la expedición y realmente me podía relajar y ponerme a observar y continuar con la investigación. And looking back, I think the most significant thing is how like us the chimpanzees actually are. Y mirando en retrospectiva, lo más importante que aprendí en ese momento era cuán similar a los humanos los chimpancés son en realidad. We didn't know back then how similar to us they are biologically. We didn't know that the composition of DNA of humans and chimpanzees differs by only just over 1%. En ese momento todavía no sabíamos cuán similar nuestro ADN es con el de los chimpancés y la única diferencia es menor del 2%. And we didn't know the similarities in the composition of the blood and the immune system and the anatomy of the brain. No sabíamos tampoco sobre la similitud que existe con la composición sanguínea y con cómo está formado el cerebro de los chimpancés y los humanos, cómo similares son. And we didn't know the similarities in social behavior, which gradually, with the help of David Greybeard, who introduced me to his friends, gradually I was learning.
Y tampoco sabía cuán similar algunos de los comportamientos también son, y eso gracias a David Barba Gris pude realmente acercarme y observar su comportamiento y compararlo y darme cuenta de cuán parecidos a los humanos son. They communicate, of course, like your monkeys here in Peru. They communicate with a lot of different calls, all of which mean something different. Se comunican entre ellos como lo hacen también los monos acá en Perú y los otros monos, de comunicarse entre ellos por gestos. But they also communicate with touch, posture, and gesture. También se comunican a través de la postura y del tacto. They may kiss, embrace, hold hands, pat one another. Se besan, se abrazan, se dan palmaditas unos a los otros. They swagger, they shake their fists. Se agrandan, sacuden los brazos cuando están enojados. They beg for food. Piden comida. And they do these things in the same context as we do, and they obviously mean the same kind of thing. Hacen estos gestos exactamente en el mismo contexto en que los humanos los haría, y evidentemente significa exactamente lo mismo para ellos que para nosotros. I found that among the males there is a very strong dominance drive, and young males try to work their way up the hierarchy. Descubrí la competitividad, cuán dominante los machos tienen que ser para tener su jerarquía dentro de su sociedad. And as the years passed, I found that some males simply use brute strength and charge in and attack a higher ranking, and they may get to the top, but usually they don't stay there very long. Y lo que descubrimos también con el estudio continuo era que muchos llegan a estas top, las posiciones de mando, de autoridad, pero lo hacen a través de la fuerza bruta, y generalmente cuando lo hacen de esa manera no duran mucho en su posición de alfa. The ones who tend to reign for longer, 4 to 6, even 10 years, are the ones who use their brain. Y los que realmente se mantienen en esta posición de poder, de alfa, durante 4, 5, 6 años, generalmente lo hacen porque utilizan mucho su cabeza, su pensamiento. One male who was quite low ranking to start with learned how to use empty tin cans from my camp to enhance his charging display. Uno de los chimpancés que no era tan fuerte, era bastante bajo en el ranking de cómo se acomodan los alfa, lo que hizo fue usar unas latas vacías de cantimplora, gracias, vacías de queroseno, y las sacudía, entonces hacía un ruido terrible, los demás se asustaban y así llegó a su top de alfa. These dominance displays are really magnificent. And the male will charge across the ground with his hair bristling, his lips bunched in a furious scowl, and he'll throw things and drag things. Pero realmente es increíble verlos cuando están haciendo todas estas demostraciones de poder, porque hacen mucho ruido y crean se agitan muchísimo. Es interesante verlos. And the males who have the most frequent and the most dramatic displays are the ones who are likely to make it to the top. Y los que hacen este tipo de demostraciones con mayor frecuencia y con mayor ruido son los que realmente llegan a las posiciones topes mucho más seguido. These cans were what I used for kerosene for lighting at night. Las latas estas que decía que sacudía el chimpancé las usábamos para querosén, para las lámparas, para la noche. And Mike learned to use 3 of them. He would collect them up, he would sit, sway from side to side, hair bristle, and then kick and hit them ahead of him towards other males, all superior to him at the time. Él aprendió a usar 3 de las latas estas y realmente se organizaba para hacerlo. Se las ponía, las iba pateando una por una para que realmente hicieran más y más ruido y así espantar a los otros chimpancés que estaban ahí, y algunos eran incluso más poderosos que él. And it was pretty scary. I mean, it made a lot of noise, and the others got out of his way, and Mike made it to the top in 4 months without, I think, a single serious fight.
Realmente hacía un ruido terrible y le llevó solamente 4 meses convertirse en el alfa porque hacía esto a cada rato y realmente el ruido era terrible y metía miedo realmente. Other males form alliances with a partner, and they will only challenge a higher ranking male if the partner is nearby to join in with them. Algunos de ellos se organizan con un socio, con un compañero, eligen y de a dos se apoyan mutuamente para ocupar el puesto alto. Y solamente hacen este tipo de demostraciones de poder cuando el otro compañero que han elegido se encuentra cerca. Si están solos, no hacen nada. What fascinated me as I began to learn more and more was that in chimp society, like ours, there are good mothers and bad mothers. Una cosa que me fascinó observar desde el principio es que en la sociedad de los chimpancés, como en la sociedad humana, hay buenas madres y malas madres. The good mothers are protective but not overprotective. Las buenas madres son protectoras, pero no terriblemente sobreprotectoras. They're affectionate, they're playful, and above all, they are supportive. Juegan con sus hijos, los apoyan, pero por sobre todas las cosas les brindan apoyo realmente. Están ahí para ellos. Just like my mother. Exactamente como mi madre. And we now know that the offspring of the good mothers tend to do much better as adults than the offspring of the less good mothers. Y ahora sabemos que las crías, que los hijos de estas buenas madres llegan a mejores posiciones dentro de la sociedad de los chimpancés que las que son hijos de madres que no son tan buenas. The female has her first baby when she's about 13, and then she can have one child every 5 years or so. Los chimpancés tienen su primer hijo, la primera cría, más o menos a los 13 años, y después otros hijos en intervalos de a 5 o 6 años. There's high infant mortality, so most females don't succeed in raising more than 2 offspring to full maturity. Hay un gran índice de mortalidad infantil entre los chimpancés, entonces en toda su vida a veces solamente pueden criar 2 hijos hasta la edad adulta. Unlike us, chimpanzees have not overpopulated their environment. En eso difieren mucho de nosotros porque los chimpancés no han sobrepoblado su territorio como hacemos nosotros. I have been fascinated to watch the development of the close bonds between mothers and their growing offspring and between the brothers and sisters. Que es fascinante observar durante el tiempo cómo se desarrollan los lazos entre la madre y los hijos y entre los hijos entre sí con los hermanos. It was pretty shocking to me to find that chimpanzees like us have a dark side to their nature. They can be violent and brutal. Fue choqueante cuando descubrí que, así como los humanos, los chimpancés tienen también un lado oscuro y pueden ser realmente muy violentos y malvados a veces. They even have a kind of primitive warfare, which we see when males of one social group encounter individuals from a neighboring community. Tienen hasta un sistema de guerra primitivo, si se quiere, porque cuando están patrullando, protegiendo su territorio, están permanentemente observando y a veces atacando a los individuos de los territorios vecinos. They patrol the boundaries of their territory, which they may enlarge at the expense of weaker neighbors. Patrullan su territorio y son capaces de agrandarlo cuando pueden atacar a sus vecinos de la otra comunidad si son más débiles que ellos. Brutal attacks can lead to the death of the victims. Algunos ataques son brutales y realmente pueden llevar a la muerte de los vecinos de las otras comunidades. But like us, they can also show characteristics of love, compassion, and altruism. Pero así como nosotros, ellos también pueden demostrar afecto y altruismo y compasión. We see so often that an elder brother or sister will run to the defense of a younger sibling in trouble. Muchas veces vemos que los hermanos mayores salen a defender a los hermanos menores cuando se meten en problemas. I've watched 50-year-old females go to the defense of their fully adult sons who are being attacked.
He visto madres que tenían ya 50 años y salieron a defender a uno de sus hijos que ya era un adulto de 30 años, y así todos lo defendieron. If a mother dies leaving an orphan, that child may be adopted by an older brother or sister, or even a completely unrelated adult. A veces cuando los chimpancés quedan huérfanos son adoptados por miembros de la familia, generalmente un hermano mayor, o en algunos casos incluso por otros chimpancés que no están para nada relacionados por sangre con ellos. It's very clear that there isn't, after all, a sharp line dividing us from the rest of the animal kingdom. Es bien claro entonces de que no existe una división tan tajante entre los animales y el reino humano. When I'd been at Gombe for about 1.5 years, I got a letter from Louis Leakey telling me that I needed to get a degree, I would need it to get money for funding my research, and he wouldn't always be around to get it for me. Cuando hacía 1 año y medio que estaba en Gombe haciendo la investigación, me llegó una carta de Louis Leakey diciendo que tenía que realmente tener un título, recibir un doctorado, porque él no iba a estar siempre presente como para juntar el dinero y financiar la expedición. He told me there was no time for me to get a BA or an MA. I had to go straight for a PhD. Le dijo que no podía perder el tiempo con el bachillerato, que tenía que ir directamente a su doctorado. He told me he had a place for me to read for a degree in ethology at Cambridge University. Y dijo que tenía un espacio para ella en Cambridge para que recibiera el título de etología. I didn't even know what ethology was. No tenía ni idea de lo que era la etología en ese momento. And I was very scared because I'd never been to college, and there I was going to the top science university in the UK. Tenía bastante miedo porque nunca había ido a la universidad y de golpe tenía que ir a una de las universidades más prestigiosas de Londres. And I felt the other students resented me for kind of coming in through the back door. Why was I so special just because I was studying these chimpanzees? Y sentía que mis compañeros realmente no estaban muy contentos con esto porque sentían que yo estaba entrando por la puerta de atrás y era una acomodada. But worse was the fact that these professors told me I had done my entire study wrong. Pero lo peor de todo era que los profesores me dijeron que todo lo que había hecho estaba mal. Didn't I know that chimpanzees should have been given numbers, not names? Tendría que haber sabido que los chimpancés tendrían que haber tenido números y no nombres. I certainly couldn't talk about chimpanzees having personalities. Que definitivamente no podía hablar de los chimpancés teniendo personalidades. I couldn't talk about them having minds capable of problem solving. Definitivamente no podía hablar sobre ellos con capacidad para resolver problemas. And I absolutely couldn't talk about them having emotions like happiness, sadness, fear, and so on. Y definitivamente no podía hablar sobre los chimpancés teniendo sentimientos como compasión o miedo, o tristeza o alegría. Personality, mind, emotion were unique to us. Las personalidades, la mente y las emociones eran solamente únicas características de los humanos. Fortunately, when I was a child, I had a wonderful teacher who taught me that the professors were wrong. Por suerte, cuando era chica tuve un maestro que me enseñó que estos profesores estaban equivocados. That teacher was my dog, Rusty. Ese maestro fue mi perro, Rusty. You cannot share your life in a meaningful way with a dog or a cat, a rabbit, the manatees that I met this afternoon, and not know the professors were wrong. No se puede uno compartir la vida con un perro, con un gato, como los manatees que estuve esta tarde y no darse cuenta que realmente tienen personalidades. I had a fantastic supervisor at Cambridge, and he taught me how to write about these things in such a way that I wouldn't be attacked by my scientific colleagues. And so gradually I learned how to do this. Tuve por suerte un supervisor fantástico que me enseñó y me guió en cómo escribir sobre estas cosas de tal manera que no me pudieran atacar por hablar de los sentimientos o del pensamiento. So I got my PhD, I went back to Gombe, I built up a research station, I went on learning about these amazing chimpanzee beings.
Y bueno, finalmente me recibí y pude volver a Gombe y poner el centro de investigación y continuar con los estudios de personalidad y de comportamiento. So why am I not there now? Why did I leave this paradise? Entonces, ¿por qué tuve que dejar este lugar o decidí dejar este lugar, el paraíso en el que me encontraba? It was the life I dreamed of as a child. Estaba viviendo finalmente el sueño que tenía de mi niñez, estar en África. I left when I realized that right across Africa, chimpanzee numbers were decreasing and their forests were disappearing. Dejé este paraíso cuando me di cuenta que en todo África el número de los chimpancés estaba en baja, estaba decreciendo y que el medio ambiente, el hábitat de los chimpancés también estaba muy amenazado. This was in the mid-1980s, and it was the beginning of the commercial hunting of wild animals for food in Africa, the bushmeat trade. Esto fue alrededor de los 80 cuando se empezó la cacería de animales, la caza comercial para la comercialización de carne salvaje. And that, with the logging, with the mining, with the oil companies exploring, was terribly damaging chimpanzee habitat. Y esto sumado a la minería y la explotación de petróleo, realmente estaba causando un desastre en todo el hábitat de los chimpancés en África. I didn't know what I could do to help the chimpanzees, but I knew I had to try to do something. No sabía exactamente qué era lo que podía hacer para ayudar a los chimpancés, pero sí sabía que definitivamente tenía que hacer algo. In the early 90s, I flew in a small plane across the tiny Gombe National Park, and what I saw was shocking. En los 90 volaba en un avión pequeño, sobrevolaba Gombe y me di cuenta que alrededor del parque estaban todas las colinas totalmente deforestadas. I knew there was deforestation outside the park, but I hadn't realized it was almost complete devastation. Yo sabía que había deforestación afuera del Parque Nacional, pero cuando vi que se trataba de deforestación completa, estaba todo completamente deforestado. Even in 1970, there had been forest chimpanzee habitat all the way along the shores of Lake Tanganyika, the longest lake in Africa. En los 70 había selva, bosque, a lo largo de todo el lago de Tanganica. I was looking down on a little oasis of forest surrounded by completely bare hills, terrible erosion and abject poverty. Y ahora en los 90 miraba desde el aire y veía que quedaba solamente la isla del Parque Nacional y el resto estaba completamente deforestado y el nivel de pobreza que había allí era increíble. There were more people living there than the land could support, too poor to buy food from elsewhere, and so every inch of land was over-farmed. Había mucha más gente viviendo en ese lugar de lo que la capacidad del terreno daba para alimentarlos y la gente realmente tenía que hacer lo imposible para poder sobrevivir. Poverty is a great driver of habitat destruction. You cut down the last trees because you're desperate to grow food for your family or sell charcoal to get some money. La pobreza realmente crea muchos de estos problemas de deforestación porque la gente realmente necesita cortar hasta el último árbol para hacer carbón o para poder cultivar comida para su familia. And as I looked down, I thought, how can I even try to save these chimpanzees when the people are struggling to live? Entonces cuando observaba todo esto pensaba, ¿cómo puedo proteger a los chimpancés si la gente en esta zona no tiene nada para sobrevivir ellos mismos? And that led to our Jane Goodall Institute program that we call Take Care or Takari. Y esto nos llevó con el instituto a crear un programa que se llama Take Care o Takare. It's a program which began when a team of carefully chosen Tanzanians went into the villages, listened to the elders, and asked them how we could help them best.
Este es un programa que comenzó con un grupo de gente local de Tanzania que fueron y hablaron con los locales y le preguntaron cuáles eran los problemas, cómo podíamos ayudarlos. It became a really holistic program, and eventually we were able to introduce all the sorts of projects which we felt would make their lives better. Entonces empezamos a trabajar de una manera muy holística, tratando de buscar proyectos que fueran sustentables y que ayudaran a las comunidades. And I think one of the most important projects that we introduced was microcredit, particularly for groups of women. Y creo que uno de los proyectos más interesantes y exitosos que implementamos con TACARE fueron los microcréditos para mujeres. So that women could take out tiny loans for projects that had to be environmentally sustainable. Las mujeres podían pedir pequeños préstamos para desarrollar proyectos sostenibles. We've had about 98% of all money loaned like this returned. Tenemos un porcentaje de retorno de estos préstamos del 98%. And it's been shown that right across the world, where women are empowered and where their education improves, family size tends to drop. Se ha demostrado en todo el mundo que cuanto más educación reciben las mujeres, el tamaño de las familias decrece. So we try and get as much money as we can for scholarships to keep girls in school. Por esa razón también tomamos dinero para prestamos. Tenemos proyectos de becas para niñas para mantenerlas en el colegio, primarios y secundarios. And the great thing is, it's worked, so that now that the people trust us, they have set land aside for conservation purposes from their village lands in a strip all the way around Gombe National Park. Y lo mejor de todo esto es que realmente el programa funcionó y las comunidades mismas decidieron proteger parte de la tierra para que se empezara a reforestar y se protegiera naturalmente la zona alrededor de Gombe. The land is resilient, and 10 years later, some of the trees that had grown from seeds hiding in the soil were already 30 foot high. La naturaleza también responde de forma maravillosa y después de 10 años están volviendo los árboles. Today, the chimpanzees of Gombe have 3 times more forest than they had 15 years ago. Hoy, 15 años después de haber empezado con este programa, los chimpancés de Gombe tienen 3 veces más bosque que el que tenían al principio del programa. We began with 12 villages, those right around Gombe, but now we're in 52 villages, moving out in a big concentric circle and moving down to the south, where there still are forests with chimpanzees. El programa lo empezamos con 12 comunidades alrededor de Gombe y lo estamos expandiendo a 52 comunidades y seguimos avanzando hacia el sur del Parque Nacional porque hay comunidades y bosques que no han sido destruidos todavía donde hay otras comunidades de chimpancés. And we've introduced the same sort of program in 7 other African countries where we're studying chimpanzees. También estamos extendiendo el programa a otros 7 países de África donde también hay apes, chimpancés. But Simios. although this is a big success, the problems in Africa are really grim, and they're not so different from the problems confronting conservationists in Latin America. A pesar de que el programa es exitoso, hay igual muchísimos peligros y muchísimos problemas, y los problemas que hay en África no son tan distintos a los problemas que tienen los países latinoamericanos. And I realized that it wasn't enough just to do conservation in Africa. I needed to be talking about these things in the developed world, because so many of the developing world's problems come from the influence of the developed world. Me di cuenta entonces de que no era suficiente hablar de estos temas en África, sino que realmente tenía que empezar a hablar sobre estos temas en el mundo desarrollado, porque muchas de las cosas que estaban afectando a los países en África eran a consecuencia de ciertos manejos y ciertas cosas que venían desde los países desarrollados.
And so I began going around and talking about environmental and social problems in Europe, in North America, increasingly in Asia, now Latin America. Entonces empecé a viajar en Europa, en Estados Unidos, en Asia y ahora en Latinoamérica en los últimos años para crear más conciencia de todos estos problemas de medio ambiente y sociales. And I don't think I need to spend very much time with this audience talking about some of the other problems that I was encountering. Yo creo que no necesito en este grupo que tenemos esta noche ponerme a hablar mucho más del tipo de problemas con los que me he encontrado. I mean, there was deforestation everywhere, not just in the developing world. Había deforestación no solamente en el mundo, el tercer mundo, o como sea la palabra correcta en este momento, sino que en el mundo desarrollado es lo mismo, también hay deforestación. But with tropical forests disappearing and soil erosion and the spreading of the desert came shrinking of freshwater supplies. El problema de la deforestación, de la desertificación y además la contaminación de los mares. Loss of biodiversity. La pérdida de biodiversidad. And then what about all the poisons that we are spreading across the face of the planet? Y encima de todo esto, la cantidad de venenos, de químicos que realmente estamos desparramando por todo el planeta. The industrial and agricultural and household waste that we are emitting. Todos los desechos de las casas, de las compañías químicas, de la agricultura que estamos realmente poniendo en la tierra. The agricultural chemicals that we're spreading across the land and over our food that then get washed down by the rain into the streams, the rivers and the ocean. Todos esos químicos que usamos para la agricultura que van a la tierra pero después terminan en los ríos, en los lagos, en el mar. And then I've mentioned already, but the onslaught of the mining companies and the petroleum companies. Y también, como ya mencioné antes, el problema de las compañías mineras, de las compañías petroleras. And I've been learning about the horrible pollution with mercury and other metals caused by gold mining and other mining in Latin America. Y he estado aprendiendo ahora también de todos los problemas que hay con la minería en Latinoamérica, con los niveles de mercurio. We know that particularly the tropical and boreal forests sequester large amounts of carbon dioxide. Sabemos que los bosques o absorben el hidróxido de carbono. And as the forests are cut down, so this CO2 is released into the atmosphere and becomes part of these greenhouse gases. Y así cortando los bosques, todo este dióxido de carbono sube a la atmósfera y estamos creando este efecto invernadero. And everybody knows how the reckless burning of fossil fuels is adding to these greenhouse gases. Y todos sabemos cómo los combustibles de petróleo están contribuyendo al problema del invernadero, del efecto invernadero. There's another gas which is even more potent than CO2, and that's methane. Pero hay otro gas que también es terrible que contribuye a este efecto invernadero y es el gas metano. That's produced in many ways, but one of the ways, which many people aren't aware of, is the huge amounts of methane produced by the intensively farmed animals. Y el gas metano se produce de muchas maneras, pero una de las maneras que mucha gente todavía no está muy consciente de lo que está pasando es que el gas metano creado por la gran cantidad de crías de ganado. More and more people wanting to eat more and more meat. First of all, it's causing these horrendous intensive farms. Cada vez hay más gente que quiere comer más y más carne, lo que hace que se necesita producir mayor cantidad de animales. That's why I carry cow around with me. Cow was just a silly present, and I was going to give her away to a child, and I thought, no, she's my spokesperson for the suffering of the farm animals. Es por esta razón que estoy llevando a Vaca conmigo.
Me la regalaron en un momento y pensé que era más que nada como una broma y se la iba a regalar a unos chicos, pero después me di cuenta, no, esta va a ser realmente una muy buena representante para los animales criados en estas condiciones, en estas fábricas. But even if you don't care about the suffering of the animals, what about the huge areas of forest that are destroyed to provide grazing for cattle or to grow grain for the livestock? Y si a la gente no le interesa el sufrimiento en sí de los animales que tienen que vivir en estas condiciones hasta que los matan, sí nos podríamos poner a pensar en todo el bosque que hay que cortar para poder cultivar alimentos para estos animales. And the other problem with all this pollution is that we're polluting the ocean. It's becoming more and more acidic and losing its power to absorb carbon dioxide from the atmosphere. Y el otro problema es que con todo esto que estamos haciendo en la tierra, con estos cultivos y cortes y demás, estamos también afectando a los mares, y los mares están perdiendo la capacidad de absorber el dióxido de carbono. So we put all this together and we get climate change. Ponemos todas estas cosas juntas y tenemos el cambio climático. There aren't many people today who stand up and deny that human beings are responsible for at least accelerating the pace of heating of the globe's surface. Hay mucha gente todavía que no cree que el cambio climático existe y que realmente estemos acelerando el cambio del planeta. I went from Greenland, where ice was melting. The elders told me it didn't used to melt in the summer, even in the summer, but now it's melting in the spring. Yo personalmente fui desde Islandia, donde observé los glaciares como se estaban descongelando, y uno de los indígenas que estaba allí me dijo que eso nunca pasaba, que ni siquiera en el verano, ciertas alturas la nieve seguía ahí, y ahora ya no era el caso. One Inuit elder said to me, up in the north the ice is melting. What will it take to melt the ice in the human heart? Un Inuit le dijo, todos en el norte sabemos que el hielo se está descongelando en el norte. Me pregunto cómo vamos a hacer para que en el sur se deshielen los corazones de la gente. And you know, think of that recent terrible typhoon in the Philippines. Piensa en los tifones terribles que recién tuvieron en las Filipinas. Think of the frequency of flooding and droughts and storms. Pensemos en la frecuencia con la que se dan estas tormentas terribles, las sequías, las inundaciones. I talked a lot about similarities between chimpanzees and humans, but obviously there are differences. He hablado mucho sobre las cosas en común que tenemos los humanos y los chimpancés, pero pensemos también un poco ahora en las diferencias que tenemos. If I'm asked to pick the major difference, I would say it's the explosive development of our intellect. Y si tengo que elegir una de las cosas, de las mayores diferencias entre los chimpancés y los humanos, es el gran desarrollo intelectual que tenemos los humanos. Chimpanzees are way more intelligent than we used to think. I mean, they can learn 400 or more of the signs of American Sign Language used by the deaf. Los chimpancés son mucho más inteligentes de lo que habíamos pensado. Pueden comunicarse por señas, con el alfabeto de los mudos o las señas de mudos. And we're learning that all kinds of animals are way more intelligent than people used to think. Y estamos descubriendo cada vez más cuántos animales son mucho más inteligentes de lo que originalmente habíamos pensado. The recent stir in the scientific community is the intelligence of the octopus. Recientemente la comunidad científica se ha sorprendido muchísimo con la inteligencia de los pulpos. If anybody had mentioned in 1960, when I went to Cambridge, that an octopus might be intelligent, they would have been jeered and thrown out of the scientific community. Si a alguien se le hubiera ocurrido en los 60 ir a Cambridge y decir que un pulpo era inteligente, lo hubieran sacado a patada. But I don't know if any of you, like me, find it difficult to open those child-proof medicine
medicine bottles. Yo siempre encuentro dificilísimo abrir las botellas de las medicinas que tienen esas tapitas especiales para que los chicos no la puedan abrir. It's very easy for an octopus. Y eso es muy fácil para un pulpo hacerlo. Yo no lo puedo hacer. Anyway, it doesn't make sense to compare even these really bright animals with the sort of creature who's designed a rocket that went up to Mars millions and millions of miles away and opened to produce a little robot that crawled out onto the surface of the red planet. Pero realmente no tiene mucho sentido comparar cuán inteligente este pulpo o los chimpancés pueden ser con la mente humana que ha llegado a crear o desarrollar y diseñar un robot que está dando vueltas por Marte y mandándonos fotos. That little robot is still crawling around 4 or 5 years later, sending back photographs for people to see. Ese robot se ha pasado los últimos 4 años dando vueltas por Marte y mandándonos fotos para ver cómo es el planeta allá. It's pretty remarkable, isn't it? Es increíble, ¿verdad? And how is it then that this creature, this most intellectual creature that's ever walked on planet Earth, which is us, how come we're destroying our only home? Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede ser que este ser humano tan brillante, tan inteligente, esté destruyendo su único hogar, el mundo? Those pictures from Mars make it pretty clear we really don't want to try and set up home on Mars. Esas fotos de Marte hacen bastante claro darnos cuenta de que no va a ser muy bueno vivir en Marte. It's as though we've lost the wisdom of making a decision based on how will this decision we make today affect generations to come. Parece que hubiéramos perdido esa sabiduría de tomar decisiones basados en cómo las decisiones que tomamos ahora van a afectar a las decisiones futuras, a las generaciones futuras. And now decisions are made based on how will it help me now, the next shareholders meeting, my next political campaign. Ahora la mayor cantidad de decisiones las tomamos solamente en cómo me va a afectar lo que decido ahora en mi próxima campaña política o en mi próxima reunión de accionistas. It's as though the intellect, the head, is working independently of the human heart, love and compassion. Parece como que el cerebro humano estuviera trabajando completamente desconectado del corazón humano. It's this materialistic lifestyle, money that's crept in. Es esta forma de vida tan materialista, como el dinero se ha metido en todo. No wonder, as I was traveling the world, I was meeting so many young people who seemed to have lost hope. Entonces no me sorprendió tanto al viajar por el mundo darme cuenta cuántos jóvenes habían perdido la esperanza. Most of them were just apathetic. Some were really depressed, some were angry and violent. Muchos de estos jóvenes estaban simplemente apáticos de lo que pasaba, pero muchos otros se sentían bastante enojados y hasta violentos con la situación del planeta. And I began talking to them, and they all said more or less the same. We feel like this because we feel you've compromised our future and there's nothing we can do about it. Entonces empecé a hablar con los jóvenes y básicamente todos me decían que nosotros las generaciones pasadas habíamos comprometido su futuro. When I look at a small child and think how we've harmed the planet since I was that age, I feel deeply disturbed. Cuando veo a un niño pequeño y pienso en cómo hemos destruido el planeta desde que yo tenía esa edad. And that was why back in 91 I began a program called Roots and Shoots. Y por eso en los 90 creé este programa que se llama Roots and Shoots, Raíces y Brotes. Its main message: every single individual matters. Every single individual makes a difference in this world every single day. El mensaje más importante del programa es que cada persona, cada individuo es importante, cada decisión que tomamos es importante y cada acción de cada día es importante. And if we think about the consequences of the little choices we make each day, what we buy, what we eat, what we wear, and start making more ethical choices,
the cumulative effect of these small choices will lead to huge change. Si pensamos en las decisiones que tomamos cada día sobre lo que usamos para vestirnos, lo que comemos, lo que hacemos, y pensamos que cada uno está haciendo lo mismo, el impacto de toda esta gente sumada realmente va a llevar a un gran cambio. The program began with 12 high school students in Tanzania, and it's now in 132 countries. El programa empezó con 12 estudiantes en Tanzania y ahora tenemos programas en 132 países del mundo. It's got members very strong in university, and then high school, middle school, primary school. Tenemos grupos desde universidades hasta niños en jardín de infantes, en primaria, en secundaria. And we have quite a few kindergarten groups and even some preschool. También tenemos grupos, salas maternales, no sé cómo lo llaman, antes del jardín de infantes, de muy chiquititos, 3, 4 años. So every group chooses 3 projects. They choose it themselves. I think this is why it's grown so fast. It's youth-driven. They choose projects about which they are passionate to help people, to help animals, to help the environment. Cada grupo elige 3 proyectos en los que trabajar. Un proyecto para beneficiar a los animales, un proyecto para beneficiar a la comunidad y un proyecto para beneficiar al medio ambiente. And running through it all is a theme of let's learn to live in peace and harmony with each other. Y la filosofía en común de estos 3 proyectos es que que aprendamos a vivir en paz y en armonía entre distintas naciones, distintas culturas. We've got a long way to go there. Tenemos todavía un largo camino que recorrer con este concepto. And we also have to learn to live in peace and harmony with Mother Nature. Y también tenemos que aprender a vivir en paz y armonía con la naturaleza. Another reason that we've grown quickly is because as I'm traveling around, people suddenly become inspired. Y otra razón, esto no lo traduje antes, perdón, una de las razones por las que está creciendo tanto el programa es porque no se le dice a los jóvenes lo que ellos tienen que hacer para cada proyecto, sino que son los jóvenes los que eligen en qué proyectos trabajar y cómo llevarlos a cabo. Y la otra razón para el gran crecimiento es que cuando está visitando todos estos lugares la gente realmente se siente inspirada nuevamente para seguir haciendo cosas. And I think it was Roots and Shoots that inspired Martha, which is why she worked to bring us to Peru. Yo creo que fue Roots and Shoots, Raíces y Brotes, lo que la inspiró a Marta para invitarnos a venir a Perú. Another reason why we grow is we like to partner with other similar organizations. Y la otra razón por la que crecemos es porque nos gusta trabajar en partnerships con otras organizaciones. We're trying to grow a critical mass of young people around the world who understand, yes, we need money to live, but we mustn't live for money. Estamos tratando de crear una masa crítica de jóvenes que entiendan que no debemos realmente vivir solo por el dinero, sino usar el dinero para vivir. It's terrific that there are people who are good at making money, so long as they do the right thing with the money they make. No hay nada malo con tener dinero o hacer dinero, tanto y en cuanto el dinero se use para algo positivo. Like giving some of it to me. Por ejemplo, dándome a mí parte de ese dinero. And partnerships. Joachim Littletree, sitting here, has a youth program, and we hope to partner with him through Martha as well. Hablando de partnerships, lo tenemos a Joaquín sentado acá en la segunda hilera y estamos pensando en hacer una partnership con los grupos de Joaquín y Marta, que tiene 100.000 ideas. And this afternoon I was learning a bit about the wonderful education program that exists with the Manatee Rescue program. Esta tarde estaba aprendiendo bastante en el Centro de Investigación de Rehabilitación de Manatees, que está acá, depende de este instituto, ¿verdad? And I hope that we can partner with them as well. Y me encantaría que pudiéramos trabajar en partnership con ellos también, que tienen este programa de educación ambiental. There isn't time enough at all to tell you the amazing things that young people all around the world are doing to make this a better world.
Me encantaría tener más tiempo para poder contarles todas las cosas increíbles que están haciendo los jóvenes alrededor del mundo para mejorar el planeta. If you look at rootsandshoots.org, you'll get an idea of some of this. Si van a nuestra página, la página de Estados Unidos por este momento, www.rootsandshoots.org, van a encontrar ahí ejemplos de muchísimos de estos proyectos. So it's my greatest reason for hope. Por eso es mi mayor razón para tener esperanza. And the other is this brain of ours. We are beginning to use it in a more sensible way and to develop technology like green technology. Otra razón para tener esperanza es este cerebro increíble que tenemos los humanos para encontrar nuevas soluciones como energías más eficientes. And we're beginning to use our own brains to try and leave a lighter footprint on the planet. También estamos usando nuestro cerebro para tratar de dejar cada vez una huella, un impacto ambiental más leve en el planeta. And another reason for hope is this incredible resilience of nature. So we destroy a place, give it time, give it help, and once again it can become beautiful and support life. Y la otra cosa que me da esperanza es ver cómo la naturaleza, si la dejamos en paz, vuelve a reforestarse y vuelve a regenerarse. And I gave an example of the way that the forest came back around Gombe National Park. Como les di el ejemplo de cómo estamos, los bosques alrededor de Gombe están volviendo. Animals on the very brink of extinction can be given another chance. Animales que estaban al borde de la extinción realmente volvieron cuando les dieron una oportunidad. And there have been some incredible biologists who have literally saved an animal just before it was becoming extinct and given it another chance. Y ha habido biólogos que literalmente trabajaron con los últimos especímenes de una especie y le dieron la posibilidad de volver y de no desaparecer. And I know that Gudrun, who is somewhere here, is working to save, to rescue, to breed the Ukari monkey. Y yo sé que Gudrun, que está sentada acá en algún lugar, yo tampoco la veo, está trabajando con los monos rojos, ¿no? ¿Cara rojo? Mono colorado, para darle una oportunidad que no se extingan. The little monkey with a very red face. El mono con la cara muy roja. And it's even better to be working to protect animals before they get so close to extinction, like the manatee program. Y la verdad que es mejor trabajar incluso con animales antes de que lleguen a un punto de extinción tan peligroso como es el caso de lo que está pasando con los manitíes. And they're also working with anteaters, giant anteaters and otters and other creatures, which if we don't take care, will also move towards the brink of vanishing. Y también trabajando con los osos hormigueros y los elefantes y todas las otras especies antes de que vayan extintas. And finally, the indomitable human spirit, the people who tackle seemingly impossible tasks and won't give up. Y la otra razón que tengo para tener mucha esperanza es la pasión que pone la gente para trabajar y realmente llegar a una meta. And some of these programs which are trying to conserve or save different kinds of animals, those people, my goodness, they work hard in seemingly impossible situations and they don't give up. Esta pasión que pone esta gente en estos programas especiales de rehabilitación y de conservación es realmente muy inspirador. Realmente nunca se dan por vencidos y siguen trabajando a pesar de tener condiciones terribles muchas veces. And I know that there are many of you in this room, and I applaud you. Y saben que hay muchos de ustedes en este cuarto realmente están en esa situación y realmente los aplaudo por el trabajo que están haciendo. And I applaud you because you are helping to make a world which we can perhaps be a little bit happier to leave to our great-grandchildren. Y realmente los aplaudo porque creo que el trabajo que están haciendo es lo que va a permitir que le dejemos a nuestros nietos un mundo mejor del que tenemos ahora. So I usually end when I'm talking to school children by asking them,
if they want to help us make the world a better place. And there's usually an enthusiastic yes, and hands fly up. I won't ask you that because I'm pretty sure that you're already there. Generalmente cuando hablo en las escuelas y le hablo a los niños pequeñitos, a los más chicos les pregunto, ¿están decididos a ayudarme para hacer un mundo mejor? Y todos levantan las manos y muy apasionadamente gritan que sí, pero evidentemente no necesito preguntarles a ustedes eso porque es obvio que lo están haciendo. And so on behalf of Mother Nature, the amazing animals and plants around us, and my own great-great-grandchildren, I just want to thank everybody. Entonces por eso les quiero agradecer a todos ustedes por todo lo que están haciendo para tener todos un mejor planeta y para que incluso los nietos tengan un mejor futuro, un mejor planeta. Thank you. Gracias. Para mí es un honor estar acá en frente de una personalidad que inspira y motiva a conservar la naturaleza, ¿no? Y por enseñarnos su filosofía de vida. Quisiera entregarle este presente. Es un libro que se trata del sabor de la naturaleza. En este libro está todas las bondades que las áreas protegidas están teniendo en su interior, están conservando para el bienestar de la humanidad. Entonces le hago presente esto. Muchas gracias. Buenas noches, soy Giuseppe Agliardi, investigador, no de primates, sino de frogs, de ranas. Y para mí es un honor haber ayudado en la organización de este evento, junto con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y el Grupo del Comercio, ¿no? Junto con el IAP. Y no queríamos dejar de lado el entregar algo simbólico. Mientras leíamos la historia de vida de la doctora Goodall, nos enteramos de que había recibido un peluche cuando niña, que hasta la fecha creo que lo tiene, y que se llama Jubilee o Jubile. Y Gudrup nos adelantó y le regaló un peluche de un guapo rojo, que es una de las especies más simbólicas de Amazonía, sobre todo esta parte de Amazonía. Sin embargo, hay otra especie muy común en Amazonía y que tiene problemas taxonómicos y que se conoce algo y que se viene estudiando justamente. Entonces queríamos hacerle presente de un saimiri, un scurrying monkey, a la doctora Goodall. Un honor. Scurrying monkey, yeah. Thanks. Gracias a usted por su presencia en nuestra ciudad. Es un honor. Hasta pronto. Muchas gracias por estar en la Amazonía peruana. Muchas gracias por estar en Iquitos, por estar acá en el Instituto de Investigaciones de la Amazonía peruana. Usted nos inspira a seguir trabajando para conservar esta gran riqueza que tenemos en el mundo, esta riqueza que es la Amazonía. Yo siempre menciono que los bosques es mucho, mucho más que madera. Los bosques da vida, los bosques da todo. Con su conferencia, con su charla, con su exposición, sinceramente usted nos inspira a todos nosotros, los jóvenes de 15 años, 20 años, 60 años. Todos tenemos que seguir trabajando para conservar esta gran riqueza que son los bosques amazónicos, y como usted también ha trabajado bastante en los bosques africanos, tenemos que seguir conservando los bosques, conservando la vida de este mundo. Tenemos que dejar un legado a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, para que ellos también sigan trabajando y que sigan el ejemplo que usted nos está dejando. Muchas gracias por su presencia acá en la Amazonía.